tal? Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. Hoy vamos a analizar el tema de la pasada administración de Laura Chinchilla en materia ambiental. Y para ello hemos invitado a dos reconocidas personalidades. Tenemos a Eva Carazo, que es investigadora de la UNED y representante de la Alianza de Redes Ambientales. ¿Qué tal, Eva? Hola, muchas gracias. Y también tenemos, para complementar el análisis, a Gabriel Rivas, que es ecologista, activista de Amigos de la Tierra, Costa Rica, Coecoseiba. ¿Qué tal, Gabriel? Mauricio, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, son muchos los desafíos que tiene la actual administración desde ya y muchas las críticas que tiene la administración Chinchilla que recién pasa. Para profundizar sobre esto, vamos a ver un reportaje que hemos presentado sobre este tema y donde se profundizan también las críticas que ha hecho el sector ecologista a la administración. Y después del corte entraremos de lleno al análisis. Durante sus 4 años de mandato, la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, destacó de forma enfática su compromiso en materia ambiental y su voluntad con la agenda a favor de la protección del medio ambiente. Eso quiere decir que el tema ambiental ya en Costa Rica está profundamente arraigado y está prácticamente, como lo he venido yo manifestando, casi que inscrito en el ADN de nuestra gente. Entre las medidas puestas en vigencia por su gobierno, la mandataria mencionó la abolición de la minería a cielo abierto, la protección de los recursos del mar y el diseño de un sistema para avanzar hacia la meta del carbono neutral. Sin embargo, a pesar de que el discurso de Chinchilla, de su ministro de Ambiente René Castro y de otras autoridades del gobierno intentó pintarse de verde, la realidad es otra y los hechos lo demuestran. Empecemos por la provincia de Limón. El gobierno verdiblanco firmó en el 2011 un contrato de concesión con la empresa holandesa APM Terminals para la construcción de un megamuelle en Moín de 80 hectáreas. Inmediatamente se despertó un movimiento de oposición a este proyecto por sus terribles implicaciones socioambientales. La presidenta respondió llamando a no tener miedo al cambio y a no anteponer intereses particulares a los avances del país. De forma oportunista, en febrero del 2014, el gobierno de Chinchilla declaró de conveniencia nacional e interés público otro proyecto que busca la construcción de una carretera para conectar esta nueva terminal de contenedores con la Ruta 32. Este tramo atravesaría parte del humedal Cariari, por lo que sus impactos ambientales serían desastrosos. Ligado a esta visión de desarrollo, tenemos también el proyecto de ampliación de la Ruta 32 a Limón, que fue impulsado fuertemente por la mandataria y pretende intervenir un tramo de 107.24 kilómetros, con financiamiento proveniente del gobierno chino. Y para agilizar estos trámites, el gobierno liberacionista también se encargó de impulsar una reestructuración de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, para que los megaproyectos puedan ponerse en marcha de forma más inmediata. El modelo de desarrollo neoliberal que heredamos de este gobierno y de los anteriores se ha sentido en todo el país. Ejemplo de ello tenemos a Guanacaste, donde el agua sigue convirtiéndose en un privilegio para los ricos, o a la zona norte, donde la amenaza de la explotación minera en Cruzitas desató la feroz movilización del pueblo hasta frenarla, poniendo en jaque los intereses económicos del gobierno. Otros casos, como la controversial concesión del corredor San José-San Ramón, cuyo desenlace sigue siendo incierto, y el muy famoso proyecto de la trocha fronteriza, la autorización para liberar maíz transgénico, la permisividad a la actividad piñera contaminante y el debilitamiento del Tribunal Ambiental son solo algunas de las pinceladas nefastas que deja el gobierno saliente. Durante esta administración, los criterios políticos tuvieron un peso mucho mayor que las consideraciones técnicas en la mayoría de los temas ambientales. Aún así, el gobierno liberacionista resalta como parte de sus logros ambientales el impulso a la agenda de protección marina y de los recursos del mar. Esto a pesar del impacto negativo que se sigue produciendo en nuestros mares al seguir permitiéndose desde Incopesca
prácticas como la pesca de arrastre, que destruye toda la biodiversidad de nuestros fondos marinos. Mala gestión, controversia, cuestionamientos y desaciertos. Estamos de regreso acá en Era Verde, reflexionando si el cambio de gobierno significa un cambio en las políticas socioambientales del país para los años futuros. Bueno, en el reportaje veíamos, y además de eso le sumamos el discurso de rendición de cuentas del 1 de mayo, donde la presidenta se arrogaba muchos aciertos que en realidad han sido cuestionados por el movimiento ambiental, como la ley de aguas, o el tema de la política del mar, cuando ha sido una presión de la sociedad civil, una campaña de pesca responsable, o el tema de carbono neutral. Gabriel, ¿cuál sería el balance de esta administración, verdad? Y eso que señala como acierto la presidenta. Realmente, desde el punto de vista de la ecología social, nosotros creemos que el fracaso de la gestión ambiental de la administración de Laura Chinchilla es producto básicamente de su visión, que es una visión neoliberal que fue ampliamente rechazada por el electorado nacional y ante todo también por toda una nueva generación muy joven que ha crecido también a la par de grandes luchas en la cual hemos participado, ustedes también. Sinceramente, yo creo que no hay mayores logros realmente de esta administración, más bien retrocesos precisamente. Y es por esos retrocesos que la decisión del pueblo costarricense ha sido muy directa. El pueblo costarricense, el sector ambientalista, el sector ecologista social, quiere un verdadero cambio de modelo. Significa salir de este modelo mercantilista, de financiarización neoliberal, a un modelo verdaderamente dirigido hacia la conformación de una sociedad sustentable, de una sociedad ecologista. Yo creo que el reportaje lo mostró muy bien, los grandes desaciertos, y lo que ella llama sus logros también personales, pero son logros de todo un movimiento popular que durante muchísimos años luchó por conseguir, por ejemplo, la prohibición de la minería de oro a cielo abierto por la excavación con cianuro. Yo personalmente nunca vi a Laura Chinchilla en ninguna de las acciones, manifestaciones o luchas concretas. Sí, nunca derogó el decreto de interés nacional sobre este proyecto, sino que se montó, digámoslo así, sobre la declaración que había ya de la Sala Cuarta. Sobre la ola de muchísimas luchas, por ejemplo, contra los impactos de la piñería, contra la destrucción de los bosques, contra la exploración y explotación petrolera, para citar algunos. Sí, yo creo que es un ejemplo bien característico de la gestión, este cierre arrogándose logros que en realidad han sido presionados por presión popular, por las comunidades movilizadas, defendiendo sus recursos, defendiendo sus derechos, porque en ese marco de ese balance de la administración que concluye, creo que un elemento importante ha sido esa contradicción constante, un discurso verde de sostenibilidad, de que es un tema que tenemos incorporado a nivel nacional en nuestra identidad, y por otro lado, políticas que profundizan un modelo extractivista y que profundizan una conflictividad social innegable que se ha generado precisamente por el tipo de proyectos que promovió el gobierno. Sobre esto el Estado de la Nación ha dicho y ha recalcado sobre que nos estamos comiendo los recursos de las futuras generaciones y que el Estado ha pasado a ser un promotor de conflictos en vez de un mediador. En ese sentido, ¿cuáles serían las políticas neoliberales o hitos, digamos, más claros que hereda esta administración a la siguiente, digámoslo así? Claro. Bueno, yo consideraría que el peor problema que hereda a nivel conceptual y del cual tiene que desembarazarse el gobierno de Luis Guillermo Solís es esta visión del crecimiento o el desarrollo basado en las exportaciones y en la inversión extranjera directa. Esto se vino repitiendo desde la administración principalmente de Óscar Herrera Sánchez, la primera inclusive, y se tomó como una orden sagrada. Este modelo colapsó
porque estamos en una nueva realidad, estamos en una realidad donde el cambio climático es prácticamente inevitable, estamos en una realidad en donde tenemos que entrar a una era postpetrolera, estamos en una realidad en donde el neoliberalismo colapsó completamente ya en el 2007 y 2008. Entonces hay que reconsiderar completamente, como diversos analistas lo han dicho, cuál es el modelo de desarrollo y retomar los aspectos más positivos de modelos anteriores que hemos tenido en el país y el modelo hacia el futuro que desde nuestro punto de vista es el modelo ecologista social, de una sociedad ambientalmente sana, socialmente justa, con el menor consumo posible, el mejor consumo posible, la mayor redistribución posible de la riqueza en medio de un futuro que se ve incierto desde el punto de vista ambiental a nivel mundial, en donde no tenemos que seguir modelos, entre comillas, de desarrollo, que más bien son modelos de destrucción, basados en el sobreuso de los recursos naturales, en la sobrecarga de los ecosistemas. Sí, de alguna forma el principal reto para el gobierno que empieza es cambiar esa racionalidad, es dejar de pensar que es un problema solo de distribución y que no importa si seguimos extrayendo recursos, lo importante es distribuirlos bien y que lleguen a sectores a los que tal vez no han llegado. Es que en la situación en que estamos eso es insuficiente. Tenemos que cambiar las formas de producción, las formas de distribución, las formas de consumo que venimos priorizando y las mismas aspiraciones de desarrollo, la misma forma de relacionarnos con la naturaleza, y ese no es un reto sencillo, no tiene que ver con un proyecto específico, con un tema específico, sino con cambiar la lógica con la cual estamos pensando el tipo de país que queremos y con la cual estamos pensando la forma en que vamos a relacionarnos con el entorno, con el ambiente, cómo vamos a aprovechar esos recursos para generar bienestar a la gente, pero cambiando esa lógica extractivista de que como si todo estuviera ahí para que lo utilicemos indiscriminadamente. Claro. Y si me permites, que es también muy tentadora, inclusive para gobiernos que se dicen de izquierda en Latinoamérica. Claro. Bueno, precisamente para ahondar en lo que dice el PAC en temas ambientales, hemos preparado la siguiente cápsula y después del corte pues podremos analizar un poco más el discurso del PAC que ofreció en campaña. Debemos definir como país cuánto es el porcentaje que puede ser generado por empresas privadas. Esa es la discusión en estos momentos. Hay sectores que consideran que puede ser el 100%. Otros sectores consideran que es un porcentaje mínimo el que debe ser generado para no perder nuestra soberanía. ¿Y el PAC qué considera? El PAC considera que debe ser un porcentaje que no sobrepase el 50%, que debe fortalecerse el ICE en su función de generación energética. ¿Y la generación en parques? La generación en parques nacionales, como el proyecto de energía geotérmica, es un proyecto que no ha sido avalado por el PAC. Se considera que los parques tienen un principio de irreductibilidad de las áreas protegidas, que es nuestro patrimonio natural, que debe ser conservado y que en la medida en que esa generación pueda ser aprovechada fuera de parques nacionales, como el proyecto Miravalles, por ejemplo, son los proyectos que pueden ser impulsados por el país. El PAC va a respetar los contratos que hayan sido suscritos. Nos parece que el tema de la seguridad jurídica es un valor muy importante. Sin embargo, en todos los proyectos, iniciativas, contratos, estrategias, debe considerarse la variable ambiental. En determinado caso, que la asesoría jurídica que se elabore en ese momento se oriente a mantener el contrato establecido con APM Terminals, habrá que buscar medidas de compensación muy claramente establecidas sobre los impactos ambientales que se puedan establecer. Entonces sí se va a continuar con el proyecto. Si la asesoría jurídica así lo determina, si ha sido un contrato negociado de forma adecuada y no tiene vicios que impliquen su nulidad, sí.
Don Luis Guillermo también manifestó, y le cito textualmente, la puesta en marcha del Aeropuerto del Sur ayudaría a solventar los problemas del desempleo en la zona. ¿Apoya el PAC este proyecto, tomando en cuenta, digamos, los cuestionamientos que se han hecho en materia ambiental, arqueológicos e incluso técnicos, ¿verdad?, por la ubicación en la zona costera? El Aeropuerto del Sur, creo que esta fue una noticia que no fue adecuadamente recogida por la prensa. En realidad lo que don Luis Guillermo dijo es que es necesario reactivar las fuentes de trabajo en la zona sur. Existen otras medidas alternativas a ese proyecto de un gran aeropuerto en la zona sur, como es por ejemplo mejorar las instalaciones de los aeropuertos que ya existen, más pequeños, o buscar alternativas que nos permitan atender mejor el sector turístico en la zona sur. Pero en particular el proyecto que impulsa un aeropuerto internacional en la zona sur no ha sido todavía considerado, no ha recibido el suficiente análisis para valorar los impactos ambientales que puede tener y por lo tanto no se puede decir en estos momentos que es un proyecto que se estaría apoyando. Un gobierno local que constitucionalmente sabemos que es el gobierno que administra los bienes y servicios de un cantón se declare libre de transgénicos es una decisión totalmente soberana bajo su autonomía como gobierno local. Entonces el PAC va a respetar las declaratorias municipales. Ahora, ¿apoyaría una moratoria nacional en el tema de transgénicos? Hay un proyecto de ley presentado. En la medida en que se respete la investigación confinada, por ejemplo, y se mantengan los contratos que han sido adoptados, habrá que dar la discusión política de si es conveniente para el país o no. No hay una posición oficial al respecto, pero es un proyecto que ha sido impulsado por la fracción PAC. Lo más importante también es considerar que en este tema la Comisión Nacional de Biotecnología tiene que ser reformada para que las solicitudes de liberación de transgénicos puedan considerar los aspectos sociales y culturales. Hola, estamos de regreso en Era Verde conversando si el cambio de gobierno implicará un cambio en el modelo socioambiental de las políticas que nos gobernarán en los próximos años. Gabriel, en base a la cápsula que veíamos, ¿qué impresión le generan las declaraciones de Patricia en cuanto a estos megaproyectos tan polémicos, ¿verdad? Vemos grandes diferencias del gobierno que recién pasó a lo que propone Patricia. Bueno, realmente las respuestas que veo en Patricia me parecen como demasiado cautas en el sentido de que en realidad esos son proyectos que han sido ampliamente cuestionados, pero vemos ya posicionándose al PAC en general desde una visión en una línea socialdemócrata. También debemos ver lo siguiente, el PAC no es un partido ecosocialista o ecologista social, es un partido socialdemócrata y en las entrevistas que ha dado Luis Guillermo Solís, por ejemplo, en el Semanario Universidad del 19 de marzo, yo creo que queda muy claro que ellos van a continuar con un modelo parecido, solo que tratando de redistribuir mejor la riqueza y prometiendo que no va a haber ningún acto de corrupción y que no van a robar. Para el movimiento ecologista social eso es muy poco, porque lo que nosotros consideramos es que es necesario un verdadero cambio de modelo, un cambio de visión. Entonces, creemos que, lógicamente, todos los sectores neoliberales van a ejercer y están ejerciendo ya una enorme presión sobre el PAC, a cómo el movimiento popular, los sectores sociales, tenemos que organizarnos y de esa misma manera también ejercer una presión sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque el PAC fácilmente se puede ir a posiciones no iguales necesariamente, pero sí muy similares en algunos aspectos a la administración anterior en materia ambiental. Me preocupa muchísimo no oír una crítica fuerte a EPM's Terminal, que es un proyecto totalmente innecesario, o al Aeropuerto del Sur, e inclusive en el caso de los transgénicos, cuando es evidente a nivel mundial que la dirección más va bien en contra de ellos. Entonces, personalmente, yo creo que hay algunas tareas muy importantes en este momento para el sector popular, para
las y los ecologistas y para el pueblo en general. La primera tarea, considerando el cambio climático, es la defensa del agua como recurso y derecho humano inalienable por todos los medios necesarios. O sea que tenemos que hacer efectivo a corto plazo un verdadero control estatal o autogestionario comunitario del agua. Pero si la cedemos en un 50% para la generación privada, como propone el PAC, que es exactamente lo que propuso casi que Laura Chinchilla y Óscar Arias. Exacto. Bueno, eso me parece que debe ser superado. ¿Por qué? Porque precisamente planteamos que se debe superar esta visión productivista y consumista. Es también una visión extractivista. ¿En qué sentido? Y además esa idea de que la energía hidroeléctrica es energía renovable. En realidad, el agua no es el agua no es un recurso renovable como me enseñaron a mí en la escuela. Es un recurso escaso que además está en conflicto, que está expresando esos conflictos alrededor de la naturaleza y de cómo se manejan. Exactamente. ¿Y qué es lo que propone exactamente el movimiento comunitario y popular que se opone a la expansión de las represas? Bueno, que debemos entrar ya a una sociedad moderna de bajo consumo energético, de altísima ecoeficiencia energética, en donde prive esta visión de la reducción del consumo y el mejor consumo posible, a esta visión de simplemente decir que, bueno, vamos a seguir expandiéndonos. O sea, lógicamente van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque el movimiento comunitario también está cada vez mejor capacitado, con mayor información, y es que precisamente es lo que queremos. Y yo creo que el pueblo ha votado por un cambio, precisamente porque quiere otro modelo. También queremos saber quiénes son los dueños de las hidroeléctricas privadas. ¿A quién se ha beneficiado? ¿Cuánto se les ha pagado? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Por qué no se desarrolla la arquitectura bioclimática en Costa Rica? ¿Dónde están los proyectos de solarización, por ejemplo, con la República Popular China, primera productora mundial de paneles solares, o con asesoría alemana, gran país líder en ecoeficiencia energética? Bueno, todas esas cuestiones van. ¿Por qué está Otto Guevara diciendo que va a impedir que se apruebe la reforma constitucional que garantiza el acceso al agua como un derecho humano? ¿Qué intereses se están jugando detrás de estas discusiones? Eva, y en el tema de soberanía alimentaria, transgénicos o caminar, orientarse hacia una economía más solidaria, ¿qué podríamos esperar de esta nueva administración? Bueno, esos tres temas que apuntás creo que son algunos en los cuales el PAC ha planteado propuestas interesantes y yo esperaría que en los próximos 4 años tengamos avances relevantes. El tema de soberanía alimentaria es sin duda estratégico en este momento. Toda la discusión alrededor de las semillas, que son un elemento indispensable para la producción y que deberían de mantenerse en manos y bajo el control de la gente que las ha conservado y que las utiliza para darnos de comer, y todas además las condiciones necesarias para producir alimentos saludables, accesibles para la gente, para garantizar esa soberanía alimentaria. El PAC ha planteado que apoyaría una reforma constitucional para declarar la soberanía alimentaria como un derecho en nuestra constitución política, y esperamos que también desde el Ministerio de Agricultura se pongan en práctica medidas concretas para que eso deje de ser una aspiración. El tema de los transgénicos es también estratégico, y no es menor esa idea de respetar los acuerdos municipales que declaran los cantones libres de transgénicos, porque el gobierno anterior de Laura Chinchilla venía planteando que las municipalidades no tenían autonomía suficiente para tomar esa decisión. Entonces, reconocer la potestad de un gobierno local para decidir sobre el ordenamiento en su territorio y el tipo de actividades que quiere o no permitir ahí es un paso importante, es un paso relevante. ¿Cuál era la economía solidaria? La economía solidaria es otro tema bien importante, además, porque refleja y permite la articulación de otras formas de producción con otras formas también de distribución desde el mismo momento en que se está generando la producción. No pensar en producir más y después ver cómo distribuimos, sino promover formas de producción que de una vez están ayudando a distribuir esa riqueza desde el inicio y que además incorporan una lógica de sustentabilidad. Tiene que ver la economía solidaria
justamente con esa otra racionalidad de la que hablábamos, Por ejemplo, con entendernos de forma diferente también en el espacio económico. Ahora, Gabriel, por ejemplo, para entrar en la agenda legislativa, ¿verdad? Hemos visto que, por ejemplo, la bancada del Frente Amplio no quiere usar los pines estos que les dan de oro por toda la lucha contra la minería de oro a cielo abierto, o que han detenido un par de proyectos, la deforestación en Peñas Blancas y otro desecación de humedal en Río Cuarto. ¿Cuál es la tarea y el trabajo de los diputados en este sentido, en cuestionar este modelo, digámoslo así? Bueno, yo creo que es sumamente importante, como de todas las personas progresistas, que también hay en el PAC muchas, y también hay compañeras y compañeros del PAC en puestos de responsabilidad ahora política, que podemos decirles que son progresistas. Es una lucha también de visiones y modelos, porque estamos precisamente en un momento muy interesante a nivel nacional y mundial. Muere el modelo neoliberal y están haciendo otro modelo que nosotras queremos llevarlo hacia lo que llamamos un modelo de sociedad sustentable ecologista, en donde, por ejemplo, queremos ver si los policías van a ir a ayudarle a los frijoleros a cargar los sacos para llevar los frijoles a los hospitales y a las cárceles, o si van a ir a garrotearlos, como hizo Laura Chinchilla, o si los líderes indígenas van a ser recibidos con todos los honores en la asamblea para que sea aprobada en su presencia la ley de autonomía indígena, o si se les va a sacar a patadas, ¿verdad? A como queremos ver visión, por ejemplo, ¿dónde está el proyecto ya para la electrificación del tren y su desarrollo a nivel nacional, en lugar de la ampliación de carreteras, en donde van a circular vehículos que consumen petróleo y generan más gases de efecto invernadero? Nos queda un minuto, Eva, y sería importante ver cuál va a ser el rol del movimiento social, porque hemos visto que la participación, por lo menos en el anterior gobierno, sí cambió, digamos, políticas. Ahora en esta coyuntura, ¿cuál será el rol? Creo que sigue siendo el mismo. La transformación social en el tema ambiental y en todas las áreas a las que nos podamos referir pasa por la acción de los movimientos sociales, de la gente organizada, de la gente fiscalizando, defendiéndose, proponiendo, peleando con mucha frecuencia, también llamando la atención y no dejando que un gobierno se apropie de los logros que han implicado lucha y movilización desde las comunidades. Los movimientos sociales siguen teniendo ese rol estratégico, y más en un momento en que tenemos un gobierno con ese encargo de iniciar por lo menos una transición, un cambio que tal vez no va a reflejar todo lo que esperábamos, pero que sí tiene un mandato claro de direccionar, y desde los movimientos sociales vamos a tener que seguirlo peleando. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y le damos las gracias a Eva y a Gabriel por habernos acompañado, y a ustedes por su sintonía, y quédense acá en Canal 15 UCR, donde hacemos televisión con sentido.